Aguilar. Aguilar Sevillano presente, doctor. Buenos días. Aguilar García. Aguilar García. Ahí está. Álvarez López. Buenos días, doctor, presente. Álvarez Mercado. Doctor, presente. Buenos días. Álvarez Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Álvarez Arabia. Presente, doctor. Buenos días. Arena Rugel. Presente, doctor. Buenos días. Astocóndor Marcos. Presente, doctor. Buenos días. Avilés Antesana. Presente, doctor. Buenos días. Borra Villar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Kaira Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Caminada Castillo. Buenos días, doctor. Canchari. ¿Caminada está? Sí, doctor. Buenos días, No está. presente. Canchari Marroquín. Canchari. Casilla Guamán. Castillo Ticona. Doctor, mi compañera se está reconectando. Buenos días. Por favor, tranquilo. Castillo Ticona, ¿está? Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Celadita Tolentino. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Charapaqui. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Chienda Tantalián. Doctor, presente. Buenos días. Croce Garcés. Presente, doctor. Buenos días. Cutipa Quispen. Cutipa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Dávila González. Presente, doctor. Buenos días. De la Gala Guardamino. Presente, doctor. Buenos días. Díaz León. Presente, doctor. Buenos días. Durán Salinas. Presente, doctor. Buenos días. Falén Flores. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Gama Cabrera. Presente, doctor. Buenos días. Garay Pérez. Presente, doctor. Buenos días. González Aguilar. Presente. Gutiérrez Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Herrera Díaz Cintia. Herrera. Presente, doctor. Buenos días. Ya. Hidalgo Serrano. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Huerta Tello. Presente, doctor. Buenos días. Jancachagua Chávez. Jancachagua. ¿Dónde está? Martel Arnao. Presente, doctor. Martínez Quicaño. Martínez Silva. Presente, doctor. Buenos días. Medina López. Medina López. Medrano López. Mejía Groner. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mendiola Romero. Mendoza Gaspar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mezarina Viso. Presente, doctor. Buenos días.
Buenos días. Montoya Urrelo. Presente, doctor. Bueno. Moreno Garro. Moreno Osco Coila. Presente, doctor. Osco. Buenos días. Moreno Garro. Pérez Tejada. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pérez Utani. Presente, doctor. Pineda Yamoca. Pineda presente, doctor. Buenos días. Ponce Amoretti. Ponce. Quispe Pereira. Presente, doctor. Buenos días. Quispe Sánchez. Quispe Sánchez. Rodríguez Calderón. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Samanés Llauris. Sánchez Chávez, Valeria. Sánchez Navarro. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Sánchez Ortiz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sandoval Osorio. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Silvera Yactamiray. Tarazona Vega. Presente, doctor. Buenos días. Torres Campos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Torres Negrini. Torres Negrini. ¿Dónde está? Torres Ocon. Presente, doctor. Buenos días. Valer Riveros. Valer Vázquez López. Presente, doctor. Buenos días. Virú Nieto. Presente, doctor. Buenos días. Iapo García. Iapo García. Doctor, disculpe, ¿Vázquez escuchó? Bueno, ya al final. Están llegando tarde. Por Doctor, favor, ya son ¿escuchó Vázquez? 15 minutos. Bueno, Aguilar García. Aguilar Presente. García. Presente, Por doctor, buenos favor, días. contesten rápido. Canchari. No está. Casilla Guzmán. No está. Jancachagua. Martínez Quicaño. Buenos días, doctor. Presente. Medina López. Medrano. Presente, doctor. Medrano. Buenos días. Buenos días. Medrano, presente. Mendiola Romero. Moreno Garro. Ponce Amoretti. Quispe Sánchez. Samanés. Silvera Yactamiray. Presente, doctor. Torres Negrini. Valer Riveros. Y Iapo García. Iapo no está. Vamos a empezar la clase.
Doctor, disculpe, Ponce presente, mi conexión estaba fallando. Voy a anotarlo ahí, Ponce Moret. Doctor, buenos días. Medina López presente. Está llegando tarde. Voy a poner tardanza. A ver, dígame quiénes son los nombres, pues, por favor. Siempre hay todos los días. Aguilar García ya está. ¿Quién más? Medina López. Silvera también ya está. Escriban. Medrano ya está. Bueno, ya no hay más. Ponce acorta. Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase. Alessandro Ponce ya está. Medina López. Tardanza, ya, ¿qué más? Nada más. Ahora sí, por favor. Bueno, vamos a entrar a la última unidad del curso, que es antimicrobianos y antineoplásicos, especialmente más foco sobre antimicrobianos. Y justamente los antimicrobianos incluyen, los antimicrobianos incluyen, por favor, voy a llamar lista después porque no, a mí me incomoda que alguien pase lista y se retire. O sea, me da la impresión, o sea, es una falta de respeto. Por favor. Eso no está bien. Si no nos respetamos entre nosotros, no vamos a ir bien. Por favor. La clase es para escuchar. Bueno, entonces los antimicrobianos, que incluyen antibacterianos, antimicóticos, antivirales y antiparasitarios. Prácticamente son fármacos que se utilizan mucho en la práctica clínica. Hay tres aspectos importantes globales. Lógicamente nosotros tenemos experiencia en el manejo de antimicrobianos, aparte de nosotros por la unidad de farmacología clínica, y tuvimos un programa de antibióticos de reserva en el hospital. En ese contexto vemos algunos aspectos que son muy interesantes. Prácticamente en todos los hospitales, con ciertas variantes, el 30%, o sea, un tercio de pacientes en diferentes especialidades tienen problemas infecciosos. O sea, importante, los antimicrobianos importante. El otro aspecto, que la mayor parte de infecciones, un buen número de infecciones, especialmente en las centros hospitalarias, están volviéndose resistentes. Y prácticamente nos quedan pocas alternativas para tratarlo. Y otro aspecto, en estudios que hemos hecho, estudios de utilización de medicamentos, se ve que hay un mal uso de antimicrobianos. Y uno de los aspectos también importantes es que al comienzo se producían muchos antimicrobianos y últimamente se están produciendo muy pocos. Entonces nos estamos quedando sin antibióticos. Los laboratorios, las farmacéuticas, las transnacionales están más interesados en producir medicamentos para enfermedades crónicas que para enfermedades agudas. En ese contexto es que tenemos problemas con la resistencia. Acá tenemos entonces, esos son los conceptos. Entonces, ¿cuáles serán nuestros objetivos? Usar mejor los antimicrobianos, usar mejor, identificar mejor, ya vamos a ir viendo el resto. Y lógicamente estimular la producción de nuevos antimicrobianos. Acá desde el 1940 que hubieron cualquier cantidad de antimicrobianos, hasta el 2000 que empezaron a aparecer, de ahí han aparecido poquísimos antimicrobianos. Hemos mencionado que uno de los problemas es que hay un uso inapropiado de los antimicrobianos. Las causas son múltiples, son decenas de causas. Pero nosotros hemos enfocado en tres aspectos importantes.
bueno, diagnóstico inapropiado de infección. Yo recuerdo en un hospital que estuve fuera en otro país, el profesor decía, los antibióticos son ansiolíticos del médico, dice, para poder dormir tranquilo. O sea, entonces no, segundo, algunos lo consideraban los antibióticos como antipiréticos. Entonces, y eso tiene relación con esto. O sea, los antimicrobianos no son ni antipiréticos ni son ansiolíticos del médico. Son prácticamente lo que tenemos que hacer es un diagnóstico apropiado. Y para diagnóstico apropiado, tenemos marcadores de infección y el diagnóstico etiológico. Y el otro aspecto, como vemos acá también, el otro aspecto es, o sea, un diagnóstico. Hay muchos pacientes que no tienen, que les atribuimos un diagnóstico de infección y no es. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que tenían secreción inadecuada de hormona antidiurética, estaban con trastorno del sensorio y estaban pensando que era un problema infeccioso. ¿Por qué? Porque no se tiene, disculpe, no se tienen los marcadores de infección. Después, y así, hay una serie de casos que hemos mencionado. ¿Y cuáles son los marcadores de infección? ¿Cuáles son los marcadores de infección? Son marcadores, primero, los clínicos. Segundo, la respuesta que tenemos del organismo. Y tercero, tenemos lógicamente el germen. Entonces son tres. En los marcadores de infección, por ejemplo, pongamos en neumonía, tos, expectoración purulenta, fiebre, es un marcador clínico. Pero puede que sí, como puede que no. Entonces, ese es solo. Pero el organismo se defiende. ¿Qué hace? Leucocitosis con desviación izquierda, es un marcador. Las pienas se movilizan, proteínas de fase aguda, proteína C reactiva positiva. Y actualmente ha aparecido otro marcador que se llama la procalcitonina. Y la procalcitonina es más específica que la proteína C reactiva. Porque la proteína C reactiva puede ser sensible, pero no tan específica porque se presenta en cualquier problema inflamatorio y en otra serie de procesos. En cambio, la procalcitonina que se está utilizando últimamente se presenta generalmente en infecciones bacterianas. Entonces, eso es importante, marcadores. Y el otro aspecto es diagnóstico etiológico. ¿Cómo se diagnostica un germen? O lo aísla la bacteria, el parásito, etcétera, etcétera. Y lo otro es si no puede aislarlo porque no se aíslan en todos los casos, se aíslan en un pequeño porcentaje, entonces o se estudia su antígeno, o se estudia su anticuerpo, o se estudia el ácido nucleico, el RNA o el DNA. Y por ejemplo, en el virus actualmente, para el virus del COVID, se está utilizando el estudio de los ácidos nucleicos. Para eso se está empleando la reacción en cadena de polimerasa. Pero también hay marcadores infecciosos en el COVID. La fiebre, el malestar, mialgias, clínica. Y lo otro es que hay proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación elevada y una serie de marcadores más. Entonces depende del tipo de infección. Entonces, es importante aislar. Nosotros, a todas las promociones en las que hemos tenido oportunidad de enseñar, les mencionamos que es un reto para ustedes de que no solamente anden en el hospital con su estetoscopio en el bolsillo o en el cuello, también deben andar con un recipiente o tener contacto directo con los laboratorios
con laboratorios de análisis, me refiero del hospital, no laboratorios médicos, clínicos, no laboratorios farmacéuticos. Entonces, con laboratorios del hospital de tal manera que dispongan en el momento más adecuado un recipiente para que ustedes puedan tomar muestras y sacar gérmenes, porque el factor etiológico, si logran determinarlo, prácticamente es clave para dar un tratamiento adecuado. Lo que pasa es que en nuestro medio, le digo con la poca experiencia que tenemos, en nuestro medio generalmente damos antibióticos con o sin razón y nunca llegamos rara vez, no nunca, disculpe la frase, rara vez llegamos al diagnóstico etiológico. Pero antes de llegar al diagnóstico etiológico, pues se usaba una serie de antibióticos y prácticamente creamos resistencia. Entonces, esto es clave. Primero, para diagnosticar, ¿tienes infección? Señor, estoy infectado, tengo fiebre, ¿ya? Marcador clínico, marcadores de respuesta. Y lo otro, etiología. Con esto están haciendo ustedes un uso racional del uso de antimicrobianos. El otro criterio es dosis no óptimas. Cuando hemos hablado de otros fármacos, hemos hablado que el fármaco tiene que llegar en concentraciones adecuadas a la sangre y también en concentraciones adecuadas en concentraciones adecuadas al lugar de acción. Pero en ese caso el lugar de acción es los tejidos. Pero en este caso el lugar de acción es el germen. Entra al hongo, entra a la bacteria, entra al virus, entra al parásito. Entonces las concentraciones tienen que ser ya dentro del organismo infectante e inclusive en el aspecto de inclusive en los aspectos de, ¿cómo se llama? Bueno, entonces entra el germen y nosotros tenemos que ver si las concentraciones en el germen son adecuadas. Pero el germen se defiende, el germen tiene actividad. Entonces, ¿cuál es su actividad? Esa es la farmacodinámica del germen. ¿Cómo se mide la actividad? Por el MIC, concentración mínima inhibitoria o concentración mínima bactericida. Esa es la forma como se mide. Entonces, las dosis óptimas de un antimicrobiano debe ser concentraciones mayores que las concentraciones que el MIC. O sea, que el MIC o la concentración mínima inhibitoria en algunos casos, sobre todo en infecciones que son del sistema nervioso central. Entonces, esto es importante. Y de acuerdo a eso vamos a ver ya después cómo se maneja eso. Pero la dosis, o sea, en este caso hay dos los antibióticos que son concentración dependiente y otros que son tiempo dependiente, que lo vamos a ver luego. Entonces, la dosis. La pregunta que les hago, y que bueno, yo misma la voy a contestar, ¿los MIC es igual para todos los gérmenes? No. ¿Para un germen el MIC es igual en todos los hospitales? No. ¿El MIC es igual en el mismo hospital? No. En los servicios, en UCI, el MIC puede ser más alto, en medicina puede ser más bajo, en cirugía puede ser también alto o bajo. Entonces, ¿los MIC son iguales en Estados Unidos, en Europa? No. Entonces, es importante. Los gérmenes tienen diferentes MIC. Entonces, para relacionarlo con esto, y los MIC varían. Actualmente los gérmenes resistentes, sus MIC se están elevando. Y por eso es que hay que tener cuidado para manejar este tipo de infecciones. Este es el segundo punto que es de vital importancia. El tercer punto es la duración del tratamiento. Generalmente está demostrado ya en animales de experimentación que a partir del quinto o sexto día empieza a aparecer la resistencia.
Lo más lógico es que cuando nosotros tengamos una duda sobre el diagnóstico de infección, podemos empezar con el tratamiento empírico, pero a los 3 días ya debemos tener 3 o 4 días tenemos un resultado. Si no tenemos infección, hay que suspenderlo. Entonces, pero la duración del tratamiento antes era pues 3 semanas. O sea, todo el mundo daba antibióticos y le daba miedo quitarlo. Actualmente no. Hay tendencia a utilizar el menor tiempo posible. Y estar girando entre 7 a 10 días, en infecciones de cinta hospitalaria máximo 2 semanas. Pero depende del germen, y eso lo van a ver ya en clínica ustedes. Entonces, esto es importante, enfocar el diagnóstico, marcadores clínicos, marcadores serológicos, marcadores de respuesta y marcadores etiológicos, o sea que es importante. O le hago anticuerpos, o le hago el estudio de los ácidos nucleicos, o le hago antígenos. Actualmente para el COVID aparecieron ya estudios de antígenos, o sea que ven actividad. Han hecho anticuerpos con los serológicas y han hecho el PCR, o sea, la reacción en cadena de polimerasa para determinar el ácido nucleico. Pero ya están haciendo, hay estudios ya que son rápidos también, rapidez con antígenos. Entonces, es importante todo esto. Y vamos a ver en la medida que vayamos. Hay otro aspecto importante, es la estructura de la pared celular. Este es un gran positivo y este es un gran negativo, ustedes lo conocen. El gran positivo tiene estructuralmente mayor cantidad de péptidoglicano, pero el péptidoglicano es esponjoso. Y al ser esponjoso, rápidamente ingresan todos los antibióticos. Por eso es que para gran positivo la mayor parte de antimicrobianos ingresan fácilmente para gran positivos, dependiendo del MIC, dependiendo de un montón de cosas. Pero para gran negativos, miren la estructura es diferente. El MIC, hay una porina, que esta porina selecciona a cuál debe ingresar o cuál no debe ingresar. ¿Ya? Entonces, y las características, y el péptidoglicano es mucho menos consistente. Y además, acá en el espacio periplasmático tenemos la PVP, todas las estructuras donde van a entrar el antimicrobiano. Entonces, acá se selecciona los antimicrobianos. Otro de los aspectos es, nosotros no podemos tratar un paciente si no sabemos o no sospechamos fuertemente qué germen es. El antibiótico tiene que ir dirigido al germen. Por eso es que nosotros damos importancia a cualquier antibiótico, su espectro. Lógicamente que el espectro de un antibiótico son 4, 5, 6 o más gérmenes. Pero nosotros insistimos en los gérmenes principales, o sea, los gérmenes para los cuales está demostrado. O sea, no hay una serie de gérmenes, pero dicen, bueno, estos antibióticos están dirigidos a tal germen. Y cuando hablamos por ejemplo, aquí en bacterias tenemos cocos, bacilos. Y de los cocos tenemos cocos gram positivos y tenemos cocos gram negativos. Y de los bacilos tenemos gram positivos y tenemos gram negativos. Y también tenemos espiroquetas. Y tenemos de los cocos gram positivos tenemos aerobios y tenemos los anaerobios. De los bacilos gram positivos tenemos los aerobios y tenemos los anaerobios. Formadores de espora y no formadores de espora. De los cocos gram negativos tenemos anaerobios. Y de los bacilos gram negativos, que tienen 2 grupos, o sea, las enterobacterias, donde está Escherichia coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella, y los otros son bacilos gram negativos no fermentadores. Los bacilos gram negativos no fermentadores son generalmente, aparte de Serratia, eso es Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Hay muchos más, pero estamos centrándolo en eso. Y aparte de eso tenemos el Haemophilus influenzae, Campylobacter y Quenella. Y los anaerobios gram negativos. ¿Por qué esta diferencia? En cuanto, primero que los bacilos gram negativos, enterobacterias, generalmente se encuentran más en infecciones intraabdominales, pero pueden estar en infecciones respiratorias altas.
Con relación a anaerobios, tenemos dos tipos de anaerobios, o sea, desde el punto de vista de ubicación anatómica, anaerobios que están por encima del diafragma y anaerobios que están por debajo del diafragma. Los anaerobios que están por encima del diafragma generalmente son peptococo, petestitococo, algunos bacteroides, pero bacteroides los pigmentados que están en cavidad oral, generalmente es cavidad oral. ¿Y cuál es la característica de estos anaerobios por encima del diafragma? Generalmente son sensibles a penicilina y también son sensibles a clindamicina. En cambio, los bacilos gram negativos anaerobios que están debajo del diafragma, en el cual el principal germen que está debajo del diafragma es ¿cómo se llama? Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis. Y ese bacteroides fragilis da lógicamente infecciones. Generalmente están infecciones por anaerobios. Generalmente las infecciones por anaerobios más se ven en abdomen, en pelvis, en ginecológicas también. También se ven algunas infecciones en partes blandas y también los anaerobios se ven más positivos en el sistema nervioso central y en pulmones. Pero en abdomen generalmente es bacteroides fragilis. Y el bacteroide fragilis no responde a penicilina, pero sí responde a clinda y sí responde a otros antimicrobianos y también, que lo vamos a ver luego, y responde a metronidazol especialmente. Entonces, es importante que ustedes piensen, dice, bueno, este paciente tiene una infección. Primero dice, ¿son aerobios o son anaerobios? Los lugares, eso lo vamos a ver luego. ¿Dónde son posibles anaerobios en tal lugar? No descarto, son aerobios. Entonces, ¿son gram positivos o gram negativos? Y si son gram positivos, son cocos. En los cocos hay diferencias, no todos son iguales. Streptococo tiene un comportamiento diferente. El ABCD, el viridans, que el neumococo tiene un comportamiento a veces diferente, que el enterococo también, y el estafilo tiene un comportamiento diferente que el streptococo en cuanto a sensibilidad antimicrobiana, que eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces ya vimos el germen, que es importante, ya vimos los criterios de diagnóstico, y ahora vamos a ver algo también, la farmacocinética y la farmacodinamia de los antimicrobianos, que es casi similar a la que hemos mencionado anteriormente. Tenemos la concentración en fluidos, o sea, sangre, concentración en biofase, pero en este caso concentración en el germen. Pero puede haber variabilidad farmacocinética. ¿Qué significa? Si varía la absorción, varía la distribución, varía el metabolismo y varía o la eliminación, cualquiera de ellos, o la excreción, puede variar concentración en fluidos y puede variar la concentración en el germen. O sea, por eso es importante. Y la variabilidad farmacodinámica, porque para producir el efecto farmacológico, hemos mencionado que depende de la actividad antimicrobiana, ya no del tejido, sino de la actividad antimicrobiana. ¿Y cómo se mide la actividad antimicrobiana? Concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida. Hay otros parámetros que lo van a ver ya en clínica ustedes cuando hablan en infectología. Concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria. El área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria. Y el tiempo mayor que la concentración mínima inhibitoria. Acá queremos ver dos aspectos. Esto es en primer lugar tenemos acá esto más esto. Generalmente, esto que está marcado de azul corresponde a los antibióticos que generalmente son concentración dependiente. ¿Y qué significa un antibiótico que es concentración dependiente? Que a mayor concentración, mayor efecto bactericida posiblemente, si depende del antibiótico.
o sea, a mayor concentración. O sea, ¿y qué me limita? Bueno, las reacciones adversas. Pero en estos casos, cuando es un antibiótico perteneciente a esto, tengo que, en mi tratamiento, tengo que dar la dosis máxima posible. Ese es un antibiótico concentración tiempo dependiente. No puedo dar la dosis estándar. Les pongo un ejemplo. Las quinolonas, por eso han creado resistencia. Las quinolonas son antibióticos que son concentración dependiente, como van a ver luego. Pero la dosis que se establece, porque en las guías establecen para un tipo de infección, pero todos lo generalizan, 500 miligramos cada 12, que no es la máxima dosis. Y cuando uno revisa bien la literatura y tiene en cuenta estos aspectos, la dosis para infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, no es 250, no 500, sino 750 cada 12. Y además para endovenosa no es 200, sino es 400 cada 8. O sea, la máxima dosis que se puede dar. Esa es una concentración dependiente. Y el otro aspecto ya es acá, esto de acá, tiempo mayor que el MIC. Y este es el otro grupo de antimicrobianos. ¿Y esto qué significa tiempo mayor que el MIC? O sea, generalmente nosotros damos un antibiótico, por ejemplo, antibiótico A, 1 cada 6 horas. Entonces, lo que significa es que si es un antibiótico tiempo dependiente, debe estar por lo menos 5 o 6 horas por encima del MIC. No puede bajar por debajo del MIC, tiene que estar por encima del MIC, porque si no, si baja antes, prácticamente no hay efecto. O sea, entonces, por esta razón es que hay que cuidar bien acá. No interesa mucho la dosis máxima, pero sí la dosis que es bactericida, la dosis terapéutica, pero no hay necesidad de incrementar la dosis a la que corresponde nomás, pero darle en su tiempo de, digamos, su vida media. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los expertos en la actualidad? Inclusive salió en el artículo a nivel de la EME, a nivel de diferentes instituciones de infectología a nivel internacional. Y se ve también acá en las UCIs. Para este tipo de antibióticos, que generalmente son los beta-lactámicos, prácticamente en UCI, para que tengan un buen efecto, lo administran en infusión durante las 24 horas o en infusiones prolongadas, de infusiones de 4 o de 6 horas. O sea, entonces ven la diferencia entre un antibiótico concentración dependiente y un antibiótico tiempo dependiente. Ahora, otro de los aspectos importantes en antibióticos son la biodisponibilidad. Y acá tenemos la biodisponibilidad. ¿Qué significa en este caso? Estos antibióticos prácticamente se pueden dar por vía oral, excepto cuando la vía oral no es patente. En cambio, estos antibióticos se pueden dar por vía oral, pero dependiendo, digamos, dependiendo de las concentraciones que llegue, generalmente eso es lo importante. Entonces, esto en términos generales solo rara vez por vía endovenosa. Esto es, bueno, un buen número de veces dependiendo del estado general y de una serie de aspectos. Otro de los aspectos importantes acá es hay que tener en cuenta esto, o sea, ya hemos dilucidado durante todo el curso y durante todas las unidades lo que son los inhibidores enzimáticos y lo que son los inductores enzimáticos. Yo tengo ahí, he logrado sacar un grupo, pero son más de 30 inductores, más de 30 inhibidores, pero hemos escogido los de más impacto clínico, para no confundirlos mucho, y bueno, eso lo irán aprendiendo ustedes poco a poco. Inhibidores enzimáticos, 1. Estos son inhibidores, los antibióticos, azole, ketoconazole, estos antifúngicos. Estos antimicrobianos, cloranfenicol, sulfametosazol, trimethoprim, metronidazol, eritromicina, isoniazida, primaquina,
son inhibidores enzimáticos, inhibidores de proteasas, antirretrovirales y anticonvulsivantes del ácido valproico. ¿Qué significa esto? Cada uno de estos se metabolizan por determinado CYP. Si yo le administro un fármaco de estos con otro fármaco que se metaboliza por el mismo CYP, este va a enlentecer el metabolismo del otro y va a incrementar sus concentraciones. En cambio, en inductores enzimáticos, prácticamente en inductores enzimáticos acá tiene, bueno, en inductores enzimáticos tiene pues, grisifulvina, antimicótico, rifampicina, antituberculoso, antiestafilocócico y anticonvulsivantes. Abajo también había carbamazepina. Estos son los inductores enzimáticos. ¿Y qué hacen los inductores con los otros medicamentos? Disminuyen su efecto, pero esto incrementa el metabolismo. Y dependiendo, algunos dan metabolitos tóxicos también. Entonces es importante esto. Otro de los aspectos que nos interesa en antimicrobianos es la eliminación. ¿Qué pasa con la eliminación? Los fármacos que se eliminan por vía renal, cuando deben ajustarse su dosis a la depuración de creatinina. ¿Pero qué tipos de fármacos? Los fármacos que se eliminan en forma activa, más del 60%, en forma activa o metabolitos activos. Estos son estos fármacos. Entonces ustedes tienen que averiguar. Bueno, estos tienen esta característica, pero hay otros. Y no solamente estos en antibióticos, sino otro tipo de medicamentos también tienen que averiguar esto. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene insuficiencia renal y lógicamente tiene que adecuarse a la función, pero ya saben muy bien que los pacientes por encima de 60 años pueden tener, no vale mucho la creatinina sérica, sino lo que vale es la depuración de creatinina, y eso hay fórmulas, la de Crocov es una de las fórmulas. En cambio, para los antimicrobianos que se eliminan no por vía renal, entonces acá hay muchos nomogramas, porque usted acude a la literatura y dice, tiene una depuración de 60, pregunta, ¿cuánto le debo dar? Sale en los libros de farmacología, sale. Para estos antibióticos que se eliminan en forma Esto, ¿qué me está pasando? Bueno. Estos antibióticos que se eliminan por vía hepática, prácticamente también tienen lo mismo, pero no tenemos nomogramas. Entonces, ¿en qué nos basamos para bajar la dosis de estos pacientes que se eliminan preferentemente por vía hepática? Entonces, ¿en qué nos basamos? Hay algunos que se basan en el tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina está alterado, significa que hay insuficiencia hepática severa. Y si hay una insuficiencia hepática severa, prácticamente disminuyen la dosis a la mitad, pero de todas maneras hay que controlarlo porque no necesariamente se está dando bien, como no hay nomogramas, hay que monitorear bien. Uno. Segundo, hay que calcular la dosis, lógicamente, en relación a la dosis y el MIC también del germen. El otro aspecto es que estos fármacos, hay otra forma de hacerlo, que es que le llaman el Chai-Alpog, se usa en niños, o sea, que utilizan
la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, si tiene ascitis, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso tienen un calificativo. Si el calificativo es de hasta 7, prácticamente la dosis es la misma. Si es entre 7 y 9, prácticamente le quitan un cuarto de dosis. Y si es por encima de 10, le quitan la mitad de dosis. O sea, mire, ya hay algunos criterios para calcular. Por eso es importante ver qué antibióticos se eliminan por vía hepática, qué antibióticos por vía renal, mayor del 60% en forma activa como metabolitos activos. Y acá tenemos la parte que es concentración, lugar de infección sobre el MIC. Y esto es la farmacocinética, farmacodinamia, y dependiendo de los factores del huésped, porque si el huésped no tiene inmunidad, a veces es problema, ¿no? La muerte bacteriana y el éxito clínico. Esto es importantísimo. En ese contexto ya hemos mencionado que hay antibióticos que son concentración dependiente. ¿Qué significa un antibiótico concentración dependiente? Que la concentración en el lugar de acción debe ser por lo menos 10 veces mayor que el MIC. Si tiene un MIC de 0,5, por lo menos la concentración en el lugar de acción debe ser más de 5. Y a eso tenemos que llegar para poder... en cambio, los que son tiempo dependiente, prácticamente, acá tenemos que garantizar la mejor dosis posible, la dosis más alta posible. Acá no, acá la dosis que produce el efecto, porque no va a ser también cualquier dosis, ¿no? Pero no necesitamos darle la mayor dosis. Se da 5 veces mayor que el MIC, pero lo que interesa acá es mantenerlo por encima del MIC durante el mayor tiempo digamos, del intervalo de administración. ¿Cuáles son? Concentración tiempo dependiente, aminoglicósidos. Por eso, a pesar que los aminoglicósidos son nefrotóxicos o totóxicos y una serie de toxicidades, generalmente se siguen usando aún por periodos cortos. ¿Por qué? Porque son bactericidas y uno le puede dar dosis altas. Y prácticamente además tienen lo que se llama el efecto postantibiótico. La anfotericina B se maneja igual, vamos a verlo cuando hablemos de antimicóticos. Las quinolonas ya mencionamos, el metronidazol pues, se debe dar en dosis altas. La daptomicina, que es igual que la banco, casi lo mismo en dosis. Las polimicinas y la tigecyclina, que es una tetraciclina para gérmenes resistentes a las otras tetras. Entonces, y acá tenemos la curva de concentración máxima sobre el MIC, es esta. Esta es la máxima, lo máximo. Y este es el área bajo la curva. Pero acá, tiempo sobre el MIC. Si este es el MIC, todo el tiempo que el gel antibiótico está. ¿Qué pasaría si el MIC, si le doy el antibiótico y solamente me cubre hasta esta zona? Entonces va a bajar el MIC, va a estar acá ya, en este nivel. Y si está en este nivel durante todo este tiempo está sin antibiótico, ¿sí o no? Entonces tengo que garantizar que el antibiótico esté todo el tiempo sobre el MIC hasta cada 6 horas, a la 1 hora, a las 6 debe estar siempre sobre el MIC. Como no es tan fácil esto, algunos dan, digamos, un tratamiento por infusión continua durante las 24 horas. Esa es la idea. El otro aspecto es la resistencia. Esto es bastante complejo, sin embargo, estamos viendo algunos aspectos muy así, globales, porque eso es común a volver a ver. El germen puede defenderse porque no le deje entrar al antibiótico. O lo deja entrar y lo elimina con bombas de flujo, o lo inactiva con enzimas, o su blanco de ataque muta y no lo deja actuar. Esas son las diferencias. ¿Qué hay en la actualidad? Esta es una revisión que hemos hecho prácticamente el año pasado, a fines del 2019, o iniciando el 2020, creo, revisamos esto. Muy importante, todos los gérmenes que están, algunos no lo tenemos acá todavía, menos mal,
pero lo que se está ocasionando. Acinetobacter. El Acinetobacter, que es un germen intrahospitalario multiresistente, al comienzo en algunos hospitales todavía siendo sensible a la ampicilina sulbactam, pero después se usaron las cefaloporinas de tercera y por último se usaron los carbapenems. En la actualidad ya hay Acinetobacter resistente a carbapenem, entonces prácticamente nos dejan sin función. Clostridium difficile. El Clostridium difficile, que es un germen que lo vamos a ir viendo posteriormente, generalmente era sensible a metronidazol. En la actualidad ya hay algunos que no son sensibles a metro y hay otros antimicrobianos que se puede dar. En enterobacteriaceae, que hemos visto primero las enterobacterias Shigella o ¿cómo se llama? Coli, Klebsiella, sensible a cefaloporinas de tercera generación, formaron beta-lactamasas de espectro extendido y se volvieron resistentes. Y los tratamientos de elección han sido siempre los carbapenems y otros antibióticos, pero actualmente ya se están creando enterobacterias resistentes a carbapenem. Desde cada año en Estados Unidos, bacterias y hongos resistentes a antimicrobianos causan más de tantos millones de infecciones y miles de muertes. Infecciones por Clostridium difficile. Es relacionado con el uso de resistencia a antibióticos y ocasiona 223.900 casos al año y 12.800 muertes, solo el Clostridium difficile. Entonces, imagínense, hay que tener bastante cuidado en estos aspectos. Estos son los gérmenes. Cándida, antes las cándidas eran sensibles a todo, ahora son resistentes a soles. Ya hemos visto los BLE, enterobacterias productoras de BLE. El otro germen, enterococo, que era sensible a aminoglicósido, después sensible al banco, ahora es el Faecium, que es resistente al banco. Las pseudomonas aeruginosas, que son multiresistentes, actualmente hay las PAN resistentes, y así. Y el otro aspecto, por ejemplo, que tenemos el estafilococo aureus meticilino resistente, que solamente es sensible al banco, gateico, etc. El estreptococo resistente, el neumococo resistente, y por último la tuberculosis drogoresistente, que ya han visto algunos en su taller. Este es el gran problema que tenemos de la resistencia. ¿Y qué nos queda? Si no hay mucha producción de antimicrobianos, nos queda usar mejor los antimicrobianos. El uso de antibióticos, podemos ver acá cuando se da un antibiótico, prácticamente hemos dicho que este antibiótico se debe dar dirigido al germen. No se puede dar un antibiótico así, por si acaso, o matar una pulga con un misil, no. Va dirigido al germen, o germen aislado o germen sospechado. Y también se da el antibiótico en relación al paciente. No le puedo dar el mismo antibiótico a un inmunocompetente que a un inmunosuprimido. Y tengo que tener en cuenta, y el patógeno tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Tiene que ser infectante. Otra característica puede ser no puede ser, no tiene que ser un germen ni contaminante ni colonizante, tiene que ser un germen infectante. Otra característica puede ser germen adquirido en la comunidad o puede ser un germen intrahospitalario. Es importante, entonces, ¿estoy ante un germen infectante? ¿Estoy ante un germen adquirido en la comunidad? ¿O estoy ante un germen intrahospitalario? Y esto es importante porque cada uno de estos tiene su comportamiento en el paciente. Y el paciente dice, bueno, los gérmenes intrahospitalarios en un paciente, el paciente también tiene sus variantes. ¿Cuáles son las variantes del paciente? Inmunocompetente,
o inmunosuprimidos. Lo otro es esto. Aparte de eso, ¿qué puede ser? Puede tener variantes fisiológicas, puede ser edades extremas. Edades extremas. ¿Qué otras variantes? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal y otras. Entonces, ¿se da cuenta? Esta es la forma como se debe dar un antibiótico. Pensando en el germen, pensando en el paciente y conocer podemos conocer lo más importante de antimicrobianos. Mejor lo ponemos acá. Uno, espectro. Espectro, o sea, ¿qué gérmenes? Espectro antibacteriano o antimicrobiano. ¿Qué otro aspecto? Farmacocinética. Nos interesa saber si el antibiótico entra al cerebro, entra a huesos, entra el farmacocinética. Aparte de las indicaciones, toda la farmacocinética y también la farmacodinamia. Farmacocinética y farmacodinamia. Farmacodinamia. ¿Qué otro aspecto nos interesa? Farmacocinética, farmacodinamia, espectro antibacteriano. ¿Qué otro aspecto nos interesa saber del antibiótico? Por ejemplo, si se puede dar en paciente con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y si se puede dar en una gestante. En gestante, ¿cuáles son los antibióticos que se pueden dar? Los que tienen categoría A y B, eso ya lo hemos visto en reacciones adversas. Los que tienen A y B son los beta-lactámicos, y los macrólidos, son los que, desde el punto de vista teratogénico, no hay problema, se puede dar esto. Y los que están contraindicados prácticamente son las tetraciclinas y las quinolonas. El resto tiene ciertas variantes. Entonces, miren lo importante que es este cuadrito. Ahora vamos a ver ya Ahora, avanzando un poco, acá tenemos el enfoque terapéutico en base a problemas. Esto ya lo conocen ustedes. Problemas, objetivos, tal, ya lo hemos visto, lo estamos haciendo en los talleres. Adecuada selección de antimicrobianos en base a qué? Eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Y esa eficacia se lo ve en los ensayos clínicos, estudios. Y estos dos aspectos que son importantes, o sea, primero, lectura e interpretación. Lectura e interpretación del antibiograma, eso. O sea, no basta con que en el antibiograma le llegue tal germen y usted se oriente por el medicamento más caro, el nuevo. No está bien. Hay que leer. Primero hay que ver si el germen que lo han aislado es infectante, es colonizante o es contaminante. Depende cómo han tomado la muestra y de dónde es la muestra. Si es de sangre, lo más probable es que sea infectante. Segundo, hay que leer bien, ver la sensibilidad. El hecho de que salga sensible, no necesariamente. Les digo así 3 casos nomás. En estafilococo a veces sale resistente a la oxa, prácticamente resistente a todo, beta-lactámico, pero a veces le sale sensible, resistente a oxa y sensible a cefalosporina. Y le doy céfalo, no. Si es sensible, resistente a oxa, es resistente a todos los beta-lactámicos. Esa es una interpretación. En el otro, si me sale Escherichia coli como productora de blé, no le puedo dar, ya no le puedo dar ninguna cefalosporina segunda, tercera. Lo que tendría que darle es carbapenems. Ahora, si me sale un Enterobacter aerógenes,
El Enterobacter aerógenos tiene un gen de reprimido que cuando usted le dé el antibiótico, me sale sensible a cefalosporina de tercera. No, si le doy, va a ser resistencia. Tengo que darle o de cuarta o carbapenems. Entonces, se da cuenta la importancia de la lectura e interpretación del antibiograma. Y el último aspecto es esto, esquemas terapéuticos considerando parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que ya hemos mencionado. Siempre hay que considerar la concentración donde llega. Si la infección está en el sistema nervioso central, tengo que ver las concentraciones que lleguen al cerebro. Y eso se calcula, porque dice, bueno, si llega en los libros dice, llega el 70% a sangre, tanto, y de ese 70, el 10% está llegando al cerebro. ¿Cuánto de ese 70% llega allá? ¿Con eso es mayor o menor que el MIC? No, entonces tengo que aumentarle la dosis. Esa es la forma. Ahora vamos acá. Esto es sacado de un libro del Kioser del año 2018, que es un libro de uso racional de antimicrobianos. Es un muy excelente libro. Y acá hay un acrónimo acá sobre esto. MIND. ¿Qué significa? Yo debo dar antibióticos siempre que guiado por microbiología. Tengo que le puedo iniciar antibiótico, pero primero le saco su muestra. Eso ténganlo en mente siempre. Primero sáquenle muestra y después le dan antibióticos. Sobre todo en pacientes hospitalizados. Nunca, y no solamente muestras del lugar, de ahí, si no pueden sacarle muestra en sangre, hemocultivo, puede haber infecciones sistémicas. Las indicaciones de un antibiótico tienen que ser basadas en evidencias. ¿Está demostrado su uso o no? Otro, elegir el espectro más estrecho. Yo digo, bueno, si estoy pensando en un estafilococo, me dirijo solo al estafilococo o a los gram positivos, pero no le puedo dar uno que sea para anaerobio, uno tal, no le puedo dar tan grande. Ese es otro. Y otro, la dosis individualizada. Este es un aspecto, dosis individualizada al paciente y al lugar de infección. Justo. No le puedo dar la misma dosis por ejemplo, en vancomicina para infecciones hepáticas, que para infecciones cerebrales, que para infecciones óseas. Las dosis son diferentes. Otro de los aspectos, minimizar la duración de la terapia que ya mencionamos anteriormente. Y asegurar, por otro lado, no hagamos mucho uso de la terapia endovenosa. A ver, la terapia oral. Y acá dice manejo de infección. Esto lo van a revisar ustedes. Primero, si existe proceso infeccioso, cuáles son los gérmenes, qué factores pueden modificar, qué esquema antimicrobiano elimina a esos parásitos o a esos patógenos, qué factores tener en cuenta para la prescripción y cómo prescribir. En segundo lugar es, cuando hay fracaso terapéutico, hay que tener en cuenta lo siguiente. No vayamos de frente y dice, hay resistencia, y como resistencia le cambio de antibiótico. No, eso se llama escalada anárquica de antibióticos. Primero hay que ver si es que el diagnóstico es correcto. Segundo, hay que ver si de repente necesita un drenaje. Tercero, hay que ver si es que hay una superinfección agregada. Cuarto, bueno, si no hay nada de esto, le estoy dando un antibiótico que tiene una cobertura para lo que estoy pensando, tiene buena demostrada, la dosis que le estoy dando es adecuada, está llegando al tejido en buena cantidad, pero de repente es un absceso y no está penetrando, entonces tengo que hacerle que lo drenen. Si todo esto es, paso al desarrollo, bueno, todito esto lo cumplo, entonces es resistencia, pues, entonces le puedo dar otro antibiótico. Y el estado del huésped, que es importante. Por otro lado, también hay combinaciones de antimicrobianos que son y para ellos se usan 2, a veces hasta 3. ¿Para qué se usan las combinaciones de antimicrobianos? Para sinergismo, 1. Para disminuir toxicidad, 2. Prevenir resistencia. Y prevenir inactivación. Estos son los 3 puntos, digamos,
puntos más críticos, digamos, para la combinación de antibióticos. El resto son relativos porque puede ser con un antimicrobiano todo, depende de la... Y algunos consideran terapia inicial de infecciones severas. Bueno, habría que ver, depende, pero siempre es bueno sospechar. Podría ser este tipo también. Ahora viene el otro aspecto ya. Lugares de los antimicrobianos tiene las inhibidores de la síntesis de pared. Esto es importante. Todos estos antimicrobianos, todos estos son bactericidas, inhibidores de la síntesis. Cada uno con sus características en la síntesis de pared. Después vienen los inhibidores acá hay inhibidores de transcripción y traducción desde los ribosomas. Acá tienen antibióticos algunos, pero la mayor parte son inhibidores de la síntesis proteica. Y siendo inhibidores de la síntesis proteica, generalmente son bacteriostáticos, con excepción de la rifampicina que actúa en los ácidos nucleicos, con excepción de los aminoglicósidos también. Entonces, estos y el resto son bacteriostáticos. Y por último, inhibidores de la síntesis de integridad de ADN, porque al ARN lo vemos con la rifampicina. Y acá, las quinolonas, trimetoprim y sulfa, estos son también bactericidas. Esta es la forma como actúan los antimicrobianos. Acá tenemos la síntesis integridad del ADN. Inhiben las sulfas y el trimetoprim inhibe síntesis de ácido fólico para formación de ADN. Las quinolonas inhiben la topoisomerasa. Son bactericidas. La transcripción y traducción, acá tenemos, inhiben el proceso que medía las asistentes de ARN, que también son ácidos nucleicos. Fosfomicina, rifampicina, son bactericidas. Los aminoglicósidos, que generalmente, estos son los únicos bactericidas. El resto, sí, las tetras, glicilciclinas, macrólidos, etc., son inhibidores de los ribosomas 30 y algunos de los ribosomas 50. En ese contexto, toditos estos son bactericidas. Bacteriostáticos, disculpe. Este es bactericida, todos bacteriostáticos. Y estos en el caso son bactericidas. Aunque algunos dicen bactericida, depende de la dosis. Entonces, mecanismos de los antimicrobianos. Los que inhiben la síntesis de pared bacteriana acá, fosfomicina y cicloserina. Entonces son bactericidas. La vancomicina y las penicilinas cefaloparinas, estos son los beta-lactámicos, que lo que vamos a ver luego. Y esta es la vancomicina, que es generalmente para gram positivos, vancomicina, los glicopéptidos. Y por último tenemos los que actúan en pared celular bacteriana, los antituberculosos. Inhiben los procesos para la síntesis de pared celular y la membrana externa de Mycobacterium tuberculosis. Estos son síntesis de pared bacteriana. Y luego tenemos lo otro ya, acá una clasificación de los antimicrobianos. Tiene los beta-lactámicos, aminoglicósidos, azúcares, clindamicina, etc. Dentro de los beta-lactámicos tenemos acá las penicilinas, cefaloporinas, carbapenem, monobactam, que es lo que vamos a ver ahora, y asociados a los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Por qué razón? Porque las penicilinas, cefaloporinas, tienen su principal mecanismo de resistencia es productor de beta-lactamasas. Entonces, en ese contexto es algo se ha detenido con los inhibidores de beta-lactamasa, que vamos a ver luego. Y los glicopéptidos, que también entran en inhibidores de síntesis de pared, que son vancomicina y teicoplaina, que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, las penicilinas tiene 4 a 5 grupos prácticamente. Las penicilinas, las benzilpenicilinas, o sea, penicilina natural, la G, que es de acción corta, la penicilina B, que es penicilina oral, la penicilina procaínica, que es una penicilina de acción intermédica, y la penicilina benzatínica. Empezando con penicilinas, mencionamos al inicio que vamos a ver en farmacocinética, ¿las penicilinas atraviesan bien barrera hematoencefálica? Sí, excepto la benzilpenicilina. Las penicilinas se pueden dar a gestantes, pues, hablando desde el punto de vista de teratogenicidad, no de alergia. O sea, estamos para teratogenicidad en gestación.
Sí, porque son beta-lactámicos. Todos los beta-lactámicos tienen categoría A y categoría B. Entonces, esto es lo que acabamos de ver. Y luego tenemos las bencilpenicilinas que cubren generalmente estreptococo, enterococo, Neisseria meningitidis, listeria, anaerobios por encima del diafragma, espiroquetas. Una resistencia elevada a estafilococo. O sea, prácticamente las penicilinas no se dan para esas penicilinas no se dan para estafilococo. Luego en la próxima clase vamos a ver los tipos de estafilococo, pero acá si son resistentes a estas penicilinas, al inicio se usó mucho penicilina para estafilo, pero ahora para estafilococo han aparecido las penicilinas antiestafilocócicas, oxacilina, ¿y qué cubre? Estafilococo meticilino sensible u oxacilino sensible. Eso es lo que cubre. No son activos contra la histeria, a diferencia de esto. Y tampoco contra enterococo, a diferencia de esto. Que otro enterococo, pero asociado con aminoglicósidos. Entonces ya tenemos dos penicilinas. El tercero son aminopenicilinas de espectro amplio, que cubren casi lo mismo que cubre acá, pero además sensibles a enterobacteriaceae, coli, Proteus, salmonella, que ya crearon resistencia también, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, que se sigue utilizando hasta la fecha, superior a penicilina para tratar listeria monocitógeno. Entonces, si tiene listeria, debo usar esto en lugar de penicilinas. Y enterococo sensible. Las más activas son de los beta-lactámicos orales contra Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina. Esa es la penicilinas de espectro ampliado, o sea, no solamente amplio, espectro ampliado. ¿Qué se dirige ampliado? Es porque cubren Pseudomonas aeruginosa, generalmente contra Streptococo. Ya no tiene menos actividad sobre gram positivo, pero más es contra Pseudomonas aeruginosa. Acá, ureidopenicilinas, aslocilina, piperacilina, que es la que tenemos en el medio actualmente, es la piperacilina, que tiene cobertura para Pseudomonas aeruginosa. Entonces, en primer lugar, ya tenemos unas penicilinas con cobertura para Pseudomonas aeruginosa, que es un germen intrahospitalario. Segundo, inhibidores de beta-lactamasa de espectro de beta-lactamasa. El ácido clavulámico, que se une con amoxicilina, sulbactam con ampicilina, que el ácido clavulámico no tiene efecto antibacteriano, como ácido clavulámico, pero la amoxicilina sí. El sulbactam sí tiene efecto antibacteriano sobre Acinetobacter. Y el tazobactam, que se usa pues con la piperacilina, por eso se llama piperacilina tazobactam, pero para no gastar muchas palabras le dicen pipetazo. Y acá tienen la farmacocinética de las penicilinas, que es importante mencionarlo. Acá lo más importante, esto lo van a revisar con más, pero mire el ajuste de dosis, o sea, la vida media, cómo varía del tipo de penicilinas, cómo varía con clearance normal y cómo va variando con clearance en insuficiencia renal terminal. Por lo tanto, si varía la vida media, tengo que hacerle ajuste. Y ese ajuste puede ser incrementando el intervalo de administración o disminuyendo la dosis. ¿Cuáles son los gérmenes que prácticamente que se siguen usando y que tienen efecto todavía? Porque algunos algunos colegas ya no lo consideran a la penicilina, lo consideran como ya fue. No es cierto. Acá tenemos, por ejemplo, el actinomyces, sigue siendo de primera elección. Para los bacteroides orales también siguen siendo de elección. Para la borrelia, Bordetella borrelia, también siguen siendo de elección. De acá, Clostridium perfringens, está bueno, también algunos. Bueno, acá no. Ahora, Leptospira y el Lactobacillus, Leptospira sobre todo, sigue siendo de elección. En listeria monocitógena le hemos mencionado, o sea, para este tipo de infecciones son de primera línea. Peptococo
estreptococo, treponema pálido todavía, sino lo que pasa es no solo la resistencia, sino a veces por alergia. Y hay otros, bueno, de repente nos estamos fallando, pero lo más importante, estreptococo sigue siendo, el neumococo sigue siendo, sin embargo, por la resistencia, no siempre se da para la penicilina. ¿Cuáles son las indicaciones para las bencilpenicilinas? Neumonía, meningitis neumocócica. Meningitis neumocócica. Bueno, esto ya también tiene sus variantes. Faringitis estreptocócica, shock tóxico, fasciitis necrotizante, pero se asocia con clindamicina. Infecciones por anaerobio gram positivo, ya mencionamos. Infecciones meningocócicas, gonocócicas, en sífilis, sí. En las infecciones meningocócicas y gonocócicas lo estamos poniendo acá en un cuadrito, pues vamos, actinomicosis también, infección por Clostridium, infección por Listeria. En este caso de las infecciones betas 2, prácticamente una cosa es el estreptococo y el meningococo en meninges, y otra cosa es estreptococo y estreptococo en aparato respiratorio. El MIC es diferente. Y lógicamente las infecciones en el sistema nervioso central, por ejemplo, para meningococo, hemófilos influenza, neumococo, prácticamente son infecciones de emergencia, la cual puede morir el paciente o puede dejar secuelas. En ese contexto es que para estas infecciones se están utilizando como primera elección las cefalosporinas de tercera generación. Estamos hablando para meningococos, para infecciones, generalmente en infecciones, me está acá, en infecciones meningias, no en todas las, no en el resto de infecciones. Ahora vamos a avanzar acá los beta-lactamasas. Beta-lactamasa de espectro extendido. No, beta-lactamasas. Acá tenemos un Haemophilus influenzae que no es productor de beta-lactamasa. Y mire, en este caso puede ser la amoxicilina que ingresa sola, sin problema, pasa al peptidoglicano, llega al espacio periplasmático, se une a sus PBP, que es las proteínas de unión a las penicilinas, y llega y produce lisis bacteriana. Ok. En este caso ya tenemos, en los dos casos tenemos esto, son hemófilos influenzae productor de beta-lactamasas, que en nuestro medio es aproximadamente 20 a 30% son productores de beta-lactamasas. Entra la amoxicilina y la beta-lactamasa lo destruye y ya no tenemos antibiótico y prácticamente no funciona el antibiótico. En ese contexto le agregamos a la amoxicilina el ácido clavulámico como inhibidor de beta-lactamasa. Ese es como ejemplo. Cuando llega acá el germen quiere destruirlo, pero el inhibidor lo destruye a la beta-lactamasa y el antibiótico actúa. Y además, por ejemplo, la amoxicilina clavulámico, la amoxicilina sola no actúa sobre estafilococo. Y amoxicilina sola, ya hemos dicho que la penicilina no actúa sobre estafilococo, y además no actúa sobre anaerobios gram negativos. Entonces, el amoxil clavulámico, aparte de considerar, de conservar de restablecer su sensibilidad al hemófilos, también se vuelve sensible a estafilococo, pero meticilino sensible, y también se vuelve sensible a anaerobios gram negativos. Esa es la ventaja de esto. ¿Cuáles son los aspectos importantes comunes de la fencilpenicilina? Lo más importante acá, en este caso es, vamos a verlo acá, lo más importante son las alergias, y que son poquísimo frecuentes, muy poco frecuentes. Reacciones anafilácticas. Hay una serie de reacciones, pero la anafilaxia, que es poco 0,5%, anafilaxia, pero es la más frecuente. Anafilaxia, la de más impacto estoy hablando, no más frecuente. Anafilaxia.
que pueden ser reacciones, generalmente son por inmunoglobulina la inmunoglobulina E. Generalmente son por reacciones dependientes de, digamos, generalmente actúan, son reacciones inmediatas dentro de los 30-45 minutos. ¿Y a qué se debe la alergia a penicilina? Al anillo beta-lactámico. ¿Y eso cuál es el impacto? Si es al anillo, tengo riesgo de que siendo alérgico a la penicilina, puedo ser alérgico a las cefaloporinas, puedo ser alérgico a los carbapenems y puedo ser alérgico a los lactámicos. Puede que sí, puede que no. En este caso entonces, a las cefaloporinas hay una reacción cruzada de 100 pacientes alérgicos a la penicilina, unos 5 o 10 pacientes hacen alergia a las cefaloporinas. A los carbapenems, unos 20 a 30% hacen esto, reacción cruzada. Y a los monobactam de 100 menos de 1, cada 201, o sea, menos reacciones cruzadas. Bueno, pero ¿cómo lo manejo esto? Si yo tengo un paciente que es alérgico a la penicilina, la primera es nunca dar más penicilina, nunca, bajo ningún aspecto, ninguna penicilina, ¿ya? Ese es el primer criterio. Ya, pero si soy alérgico a la penicilina, no puedo dar penicilina, pero puedo dar otro beta-lactámico. Si es shock anafiláctico, no doy ningún beta-lactámico. Y si lo doy, bueno, ya habría que ver condiciones. O sea, si es shock anafiláctico, ningún beta-lactámico. En principio, penicilina, ninguna penicilina. Segundo, si es shock anafiláctico, ningún beta-lactámico. Tercero, si no es shock anafiláctico y presenta reacciones de 2-3 días después, se podría dar cefaloporinas, carbapenems o monobactam siempre que le haga sus pruebas de sensibilidad. Ya hace su reacción dermatológica. Si le sale positiva, no. Y si le sale negativo, sí, pero estando con su adrenalina en la mano. Yo les digo esto con experiencia, he pasado varios casos de esto y me salvaba, menos mal. Entonces, la idea es eso. Ya saben entonces cuándo usar las penicilinas y cuándo no usar. Si ustedes, por ejemplo, si uno va a ver un paciente como me pasó a mí, y me puse a conversar con el paciente menos mal, y durante los 30 minutos empezó a hacer una reacción anafiláctica, entonces uno tiene, con su adrenalina lo puede salvar. Bueno, si el paciente nunca ha recibido o tiene mucha reacción adversa y usted está en su casa, mejor se espera 30, 40 minutos y ya después puede hacer reacción, pero no se va a morir. Ese es otro de los aspectos importantes. Entonces, y acá tenemos ahora las cefaloporinas. Las cefaloporinas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación. Y acá tenemos unos aspectos importantes. Esto de acá este es para gram positivos. Esto de acá, este es para gram positivos. También, bueno, empezamos primero acá. Gram positivos. Le pondremos 4 cruces. 1, 2, 3, 4 para gram positivos. Luego viene la de segunda generación. Le ponemos 2 cruces. 2 cruces. Vienen las de tercera generación. Solamente una cruz. Las de cuarta generación. 3 o 4. 3 o 4. Y las de quinta generación, idem. Ese es para gram positivos. O sea, significa que para gram positivos yo debería preferir la de primera o segunda. Especialmente, y para estreptococos sí, para algunos prefieren la de tercera. Pero la de cuarta no prefiero porque la de cuarta más es para gram negativos. Ahora viene esto, para gram negativos. En gram negativos. Una cruz. Segunda generación, gram negativos. 2 cruces.
En tercera generación, gram negativos. 3 cruces. En cuarta generación, gram negativos. 1, 2, 3, 4 cruces. Y en quinta generación también 4 cruces. Entonces, pero vamos a ver las variables. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que estamos viendo. Antes de eso, vamos a ver acá brevemente la cefalosporina de primera. Acá tiene cefalotina, cefazolina, que se van indicando más que todo a gérmenes gram positivos. La segunda, y acá hay otra cosa. Para gestantes podemos darle porque son beta-lactámicos. ¿Qué cefalosporinas atraviesan barrera hematoencefálica? Todas excepto las de primera. Las de primera no atraviesan barrera hematoencefálica. Ya sabemos, no atraviesan. El resto sí. Las de segunda generación tienen una ventaja porque van a cubrir ya algunos gram negativos hemófilos influenzae y la cefuxitina que cubre gram negativos y bacteroides fragiles. Las de tercera tiene dos. La primera tiene esto. Estas dos, este es un grupo y ceftazidime cefuperazona es otro grupo. Este grupo no cubre, digamos, Pseudomonas aeruginosa, pero este grupo de acá sí cubre Pseudomonas aeruginosa. Entre cefotaxime y ceftriaxona también hay una variación. Esto tiene una vida media muy corta y esto tiene una vida media prolongada. ¿Y cuál es el impacto? Prácticamente, si es vida media corta, tengo que dar 4 o 6 gramos diarios, y esto puedo darle 1 o 2 gramos diarios. Entonces es una ventaja, inclusive es menos costosa dando esto la ceftriaxona. Pero también la cefotaxime se tiene que dar en neonatos. ¿Por qué? Porque tiene unión proteica menor y la ceftriaxona tiene unión proteica mayor. Y si la ceftriaxona tiene unión proteica mayor, prácticamente en los pacientes en neonatos puede competir con las bilirrubinas y prácticamente las bilirrubinas van a pasar la barrera hematoencefálica con un neonato y puede producirle carníctero. Con el cefotaxime produce menos. Entonces, cefotaxime menos carníctero, pero más dosis y la ceftriaxona se puede dar 2 veces al día. Tiene una vida media más prolongada, más corta. Después tenemos la de cefalosporinas de cuarta, que estas sí tienen cobertura para Pseudomonas aeruginosa. Cefipime es la que más utilizamos, pero también el cefipime tiene una acción para Enterobacter aerógenos, que hemos hecho para los que tienen un gen redeprimido para Enterobacter. El otro aspecto es, en cuanto a todas las cefaloporinas, acá tenemos, solamente son sensibles a estafilococo meticilino sensible. Estafilococo meticilino sensible. Bueno, no sé si escribirá acá. No escribe. Bueno, la meticilino sensible. En cambio, la cefalosporina de quinta generación ya tiene para estafilococo meticilino resistente. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y acá tenemos algo, las cefaloporinas, los cocos gram positivos más los de primera y segunda, hemófilos solo las de segunda y tercera. Enterobacterias tienen elevada probabilidad. O sea, cuando tengo resistencia a los de primera, uso los de segunda. Cuando tengo resistencia a los de segunda, pagarán negativos, utilizo los de tercera y así sucesivamente. La Pseudomonas aeruginosa solo las de tercera y las de cuarta, y también tienen las de quinta. Y estos son los gérmenes claves para las cefaloporinas. La clasificación, ya hemos mencionado esto, actividad estafilocócica va disminuyendo de la primera a la tercera. Frente a beta-lactamasa, actividad frente a gram negativo superior que aminopenicilinas. Si yo tengo un gram negativo y es sensible a peni y es sensible a cefaloporinas, de repente prefiero más usar cefaloporinas. Inactivo, la penicilina sí tiene sobre enterococo y listeria, no tiene acción, por eso es que hay que agregar penicilina. Y solamente inactivo frente a estafilococo aureus meticilino resistente, que eso ya lo mencionamos. Y penetran bien líquidos cefalorraquídeos, excepto las de primera. Ahora tenemos la cefalosporina de primera generación, generalmente la cobertura ya mencionamos, y se utiliza para infecciones urinarias, generalmente más bajas.
infecciones de parte blandas. Y por ahí en profilaxis es uno de los aspectos donde más se usa la cefalosporina de primera, profilaxis quirúrgica. Cefalosporina de segunda generación cubre ya hemófilos influenzae para infecciones respiratorias altas, por ejemplo, infecciones de tracto respiratorio alto, infección de tracto urinario bajo, por ejemplo. O sea, porque eso sí, de repente hay tiempo para ver cuando hablemos de antisépticos, hay infección de tracto urinario bajo, alto, etcétera. La cefoxitina, que es una cefalosporina en segunda, cubre segunda y tercera, cubre bacterogram negativos y bacteroides. Las de tercera generación, enterobacteriaceae y pseudomonas. Ya hemos dicho cuáles cubren pseudomonas. También cubre streptococo, que hemos mencionado, y en meningitis por neumococo, que ya lo mencionamos también antes, que es importante su uso. Las de cuarta generación cubren, además, Enterobacter, que ya mencionamos, que no cubren las de tercera porque tienen un gen reprimido, Serratia, y prácticamente posible para todos los gérmenes AMC, que eso lo van a ver cuando en clínica. Infecciones sistémicas, en neumonía severa adquirida en la comunidad en sospecha de pseudomonas aeruginosa, cuando hay sospecha de pseudomonas. Cefalosporina de quinta generación, acá la diferencia, sí cubre estafilococo meticilino resistente. También enterococo cubre estreptococo penicilina resistente. Y también productores de BLE, que cubre los carbapenems. Infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, similar a vancomicina. Esta es la ventaja de esta cefalosporina. Efectos adversos similares, la hipersensibilidad, puede haber uno, pseudolitiasis ceftriaxona. Ahora bien, venimos a ver los beta-lactámicos, que son los últimos, los carbapenems. El carbapenem, prácticamente los carbapenems tienen un espectro bastante amplio, sobre gram positivos y sobre gram negativos, y son inhibidores de la síntesis pared y son prácticamente bactericidas, son bactericidas. Pero acá tenemos de los cuatro que hay, el ertapenem. El ertapenem lo sacamos un poquito del grupo y nos quedamos con los tres. Y dentro de los tres nos quedamos con estos dos. Por esta razón, que esto es lo que más se utilizan. Tienen acción clínica, esto in vitro también, y algunos ya lo están usando, para Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. Y lógicamente también para enterobacterias productoras de BLE. Esa es estos tres, 1, 2 y 3, para eso. En cambio, el ertapenem, solo el ertapenem, solo para enterobacterias productoras de BLE, especialmente. Hay otros gérmenes de BLE. También agarra estafilo y otras cosas que vamos a ver luego, pero en este es el sobre carbapenems. Y ya hemos visto, son inhibidores de la síntesis de pared. Penetra a través, estabilidad, o sea, afinidad múltiples, digamos PPP, estabilidad mayoría de beta-lactamasas, incluyendo BLE y AMC, o sea, para Enterobacter también. Tiene una cobertura amplia para gram negativos también. Ertapenem, ya hemos dicho, no tiene cobertura para Pseudomonas ni para Acinetobacter. Y acá tenemos uno de los aspectos importantes, que es esto, en caso de insuficiencia renal, mire todos los nomogramas calculado a clearance. De acuerdo al clearance se calcula la dosis. De acuerdo al clearance se calcula la dosis acá. Lo mismo de acuerdo a la hemodiálisis, etcétera, de acuerdo a diferentes procedimientos. El meropenem tiene una buena cobertura.
De las reacciones adversas, las de más impacto, hay una serie de reacciones adversas acá, porcentaje y otra que son mínimas, pero las de más impacto es esto. Neurotoxicidad. Neurotoxicidad. ¿Y cuáles son estas reacciones de neurotoxicidad? Porque, bueno, ¿cuáles son las indicaciones de los carbapenem? Infecciones severas resistentes a cefaloporinas de tercera y a terapia combinada con aminoglicósidos. No cede, es esto. O algunos en UCI se empieza con carbapenem. Dependiendo del germen, dependiendo de la sensibilidad, hay muchos aspectos que eso lo van a ver cuando hagan infecciones intrahospitalarias o cuando hagan clínica. Y si, bueno, en este semestre el que viene probablemente pongamos también un taller sobre infecciones intrahospitalarias polimicrobianas, preferentemente para infecciones intrahospitalarias por Pseudomonas aeruginosa, resistentes a otros antimicrobianos. Para eso se indican los carbapenem y también para las infecciones por BLE. Pero para BLE generalmente utilizamos más el ertapenem porque se da por vía intramuscular una vez al día. Esa es la uso. En meningitis se utiliza más meropenem porque penetra mejor y además tiene menos riesgo de hacer neurotoxicidad el meropenem. Precauciones: puede inducir crisis de epilepsia en casos de insuficiencia renal. Antecedentes de epilepsia, administración rápida, que ahora ya se obvió con no había estructura del antibiótico, asociado con moléculas proconvulsivantes, con la ciclosporina y otros. Entonces, esto es muy importante ver las interacciones de cada uno de los antibióticos. Y por último tenemos disculpen que les haya robado unos 3 minutos, pero tendríamos que terminar. El Astrionam es un monobactam, pero pertenece a los beta-lactámicos, que tiene tres características especiales. Uno es solamente coge gram negativos, aerobios. No cubre ningún anaerobio, no cubre ningún gram positivo. Esa es una característica. Y también dentro de esa característica cubre Pseudomonas aeruginosa, algunas inclusive yéndole resistentes. La otra característica es que tienen menor capacidad inmunogénica. Ya dijimos, de cada 100 alérgicos a la penicilina, o cada 200 alérgicos, uno o cada 300 uno hace alergia al monobactam. Yo he tenido la oportunidad de usarla en 2 pacientes. En uno fue bien, inclusive la familiar de un colega fue bien, pero en otro paciente lo hospitalizamos por esas cosas del destino. No podían ponerle el Astrionam en consultorio y yo lo hospitalicé. Inclusive hubo una reacción de parte del resto de colegas que para qué hospitalicé a un paciente solo para un inyectable, y cuando le colocan el Astrionam hizo un shock anafiláctico, se salvó. Entonces yo desde ahí hay mucho cuidado para el Astrionam, puede estar entre el 1 en 200, 1 en 300. Hay que andar siempre con su expectación armada, le llaman, con su adrenalina a la mano, y esto debe aplicarse en un centro donde haya mejor en hospital. Y lo otro, porque tiene un espectro parecido a los aminoglicósidos, tiene menos nefrotoxicidad, y algunos en algún momento han preferido dar Astrionam en vez de aminoglicósidos, pero el aminoglicósido es un antibiótico concentración dependiente, en cambio el Astrionam es un tiempo dependiente, o sea que tiene más ventaja, sobre todo los primeros días de acción, los aminoglicósidos, que lo vamos a ver luego en la segunda clase. Con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a corregir la Mendiola Romero. Ya. Sánchez Chávez, Martín Borra. Ya no, todo claro. Bueno, entonces vamos a terminar. Pues por favor, mañana
empezamos a las 8 en punto para poder terminar, porque queremos que tenga de terminar antes del examen. O sea, no, bueno, con ustedes es a las 10:30, o sea que 10:30 en punto estamos iniciando la clase mañana. Y por favor, estén presentes todos y no hay falta, ¿verdad? Porque quiero terminar antes de la 1, terminar unos 20 minutos o media hora antes, por favor.